Buen día, vamos a continuar. Estamos con lo que son los malos pensamientos. Y bueno, vamos a leer aquí lo que es Mateo 13, del 19, versículo 19 y versículo 38. ¿Sí? Fíjate bien, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, mira, es muy importante, entonces aquí, punto número 1, atender. Muchas veces cuando estás escuchando la palabra, ya sea por enseñanza o por predicación, siempre hay alguien que te está queriendo hablar de sus cosas o que está queriendo interrumpir. Entonces tú ya no estás atendiendo. Entonces difícilmente vas a entender. Y entonces lo que hace Satanás, que es el malo, es que va a robar porque no atendiste y no entendiste la palabra. O sea, algo indispensable para que entiendas que tienes que poner atención, ¿sí? Y entonces muchas veces yo veo, ¿verdad?, que gente en una enseñanza, en una predicación y están allá hablando. Y entonces ya no están atendiendo y por lo tanto ya no están entendiendo. Entonces puede ser que le den una interpretación, pero no es la del espíritu, no es lo que se estaba hablando, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque dice que el malo, ¿verdad?, que es Satanás, pues va a arrebatar lo que el Señor, ¿verdad?, tenía para ti. ¿Por qué? Porque no lo entendiste. Y parte de lo que no lo entendiste es punto número 1, porque no lees la palabra, y punto número 2, porque cuando estás, ya sea en enseñanza o en predicación, no estás poniendo atención, ¿sí? Entonces, pues obviamente no vas a entender, ¿sí? Nos dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿sí? Entonces aquí vemos que los malos pensamientos, por cuanto son dañinos, van a cambiar el rumbo de una vida para mal. A ver, una persona, por ejemplo, que está ociosa, ¿tú qué crees que esté pensando? Tiene malos pensamientos. Una persona que no le gusta la lectura, una persona que no tiene un propósito por el cual se levantó ese día o un propósito en su vida, ¿verdad? Pues obviamente que, que va a estar de ociosa y van a venir esos malos pensamientos y entonces muchas veces por eso la gente se mete como delincuente, se une a pandillas, ¿sí? Empieza, ¿verdad?, a tomar o a drogarse, ¿verdad? Y entonces todo eso, ¿verdad? Hay una influencia espiritual de tinieblas, pues sí. ¿Y a poco esa influencia espiritual de tinieblas va a traer sobre tu vida buenos pensamientos? Pues no, va a traer malos pensamientos. Y entonces estás en un grupito, ¿verdad?, que está en la misma condición y entonces esos malos pensamientos se van a fortalecer, tanto en tu vida como en el grupito. Entonces, el enemigo en esto es muy astuto para actuar. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nos dice Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Vamos aquí a leer Mateo 25:26. Fíjate bien lo que nos dice. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Los siervos malos trabajaban para su propio beneficio.
no para que se viera prosperada la obra de Dios. El Señor les dio talentos, o sea, esos talentos fueron por parte de Dios, no eran talentos de ellos, ¿sí? Entonces, pero ellos trabajaban para su beneficio, pero eran totalmente negligentes, ¿verdad? Para lo que eran las cosas, la obra de Dios, ¿sí? Entonces, eso pasa en las iglesias, sí. Hay gente que trabaja, está en las iglesias, ¿verdad? Y se mueven por sus propios intereses personales. Porque buscan una posición, porque buscan ser reconocidos, porque esperan paga, ¿verdad? Porque quieren poner un negocio. Y entonces, pues, están utilizando la obra del Señor, pues, para que ellos se vean prosperados, ¿sí? Pero entonces, ¿verdad? Están viendo ahí su propio beneficio y aquí les dice que son siervos malos. Porque lo que Dios nos da que es de Él, ¿verdad? Talentos, dones, es para hacer prosperar su obra. Es en beneficio, ¿verdad? De que Él sea glorificado, ¿sí? Y cuando no hacemos eso y vemos nuestro beneficio, ¿verdad? Pues el creyente, el ministro o la autoridad se convierte en un siervo malo. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, ¿qué te mueve ir a la iglesia? Está bien que vayas, porque dice no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, para exhortarse al amor y a las buenas costumbres, ¿no? Pero ¿qué es lo que te mueve? Un interés personal, cuidado, porque puede ser que te estés convirtiendo en un siervo malo. Entonces, aquí, hermano, la obra es del Señor. Y además dice aquí, ¿verdad? En el 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque eso que le dio el Señor para que hiciera prosperar su obra, para darlo a conocer, no era de él. Entonces, quiere decir que y al que no tiene, al que no le fructificó, ¿verdad? Aún lo que tiene, es decir, lo que le dio para que fructificara, ¿verdad? Para que prosperara la obra del Señor, le será quitado. ¿Por qué? Porque no era de él. Dios se lo dio, ¿verdad? A uno le dio 10, a otros otro tanto, a otro uno, ¿verdad? Pero a lo mejor ese uno, ¿verdad? Hizo prosperar con eso poquito que le dio, ¿verdad? La obra del Señor. Pero lo que hizo prosperar es porque lo que recibió era de Dios. Entonces, aquí dice, y al que no tiene, al que no hizo fructificar su obra, ¿verdad? Aún lo que tiene, lo que le dio para que lo fructificara, ¿verdad? Le será quitado. ¿Por qué? Porque no era de él, era del Señor. ¿Sí me explicó, mis hermanos? Nos dice aquí Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestros nombres como malo, por causa del Hijo con H mayúscula, del hombre con H mayúscula. Entonces, muchos que están realmente sufriendo persecución, calumnia, lo que sea, pero si es por el nombre de Cristo, si es por el Hijo de Dios, ¿verdad? Obviamente que te van a considerar como gente mala, sí, como gente mala. Pero sí, gloria al Señor si es por el nombre de Cristo. Gloria al Señor, ¿verdad? Si es por su obra, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, hermano, esa persecución, eso que estén calumniándote, que estén dañando tu reputación, porque sea cierto, a que sea porque lo que estás haciendo, ¿verdad? Es por el Hijo de Dios, porque le buscas y porque esperas la guía, ¿sí? Entonces te van a decir que eres malo, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano, tenemos que tener cuidado porque muchas veces en esas circunstancias, muchos, ¿verdad? Muchos huyen. Entonces, trabajar para Cristo, hermano, trae consecuencias, sí. Persecución, habladurías, calumnias, tu reputación, mucha reputación va a ser dañada, hermano. Pero yo te digo una cosa, que los hombres dañarán tu reputación,
pero Dios sabe cuál es tu reputación, hermano. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido para que no desmayes, para que no canses y para que no te canses y para que permanezcas fiel en aquel en el cual has creído. Porque la palabra dice que Él es poderoso para guardar tu depósito para aquel día. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Nos dice aquí, bueno, aquí ya no le puse, nos saltamos ese. Bueno, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Bueno, Lucas 7:21 nos dice, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, enfermedades, así como conductas dañinas, pueden venir por espíritus malos, ¿sí? O sea, ¿tú crees que por malos pensamientos una persona se puede endemoniar? Pues sí, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Sobre todo, sabes que cuando maquina y maquina y maquina ese o esos malos pensamientos, ¿sí? Porque en principio se va a empezar a dañar su autoestima o se va a incrementar o se va a fortalecer lo que es la soberbia, ¿no? O sea, otras cosas que estén en su corazón, ¿sí? Entonces, sí pueden entrar esos demonios, se pueden alojar por malos pensamientos. El enemigo siempre va a estar lanzando dardos de fuego y digamos que eso podría ser una influencia, pero cuando hablamos de una influencia puede ser tanto en lo espiritual, esos dardos de fuego, ¿verdad? Como el que haya una influencia de que te estén diciendo algo o que estés viendo algo, pero está fuera, es decir, todavía tú estás ahí bajo el control de tu voluntad y puedes decidir sí o no, ¿sí? Pero ya cuando la persona maquina esos malos pensamientos, haz de cuenta que en esa maquinación los está multiplicando, como cuando estás volteando una tortilla, ¿no? Así. Entonces, obviamente, ¿verdad? Que se acumula. ¿Por qué crees que entró Satanás al corazón de Judas Iscariote? Dice, ¿por qué permitís que Satanás entrara a tu corazón? Pues por malos pensamientos, por cosas que había ella en su corazón, ¿sí? Entonces, y es estar maquinando y maquinando y maquinando y maquinando, ¿verdad? Y es así como estar invocando. O sea, realmente el creyente, en general el ser humano, ¿verdad? Pero estamos hablando de los creyentes, el creyente está invocando lo que hay en su corazón, ¿sí? Entonces, esa invocación puede ser desde una influencia hasta que realmente entra un demonio, como en el caso de Judas Iscariote, o también en el caso de Ananías. Uh-huh. Entonces, sí, tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, mucho, guardarlos. Nos dice aquí Lucas 11, el 13 y el 29. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Entonces, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que estuvo en Cristo. Y una vez que Cristo resucita y asciende, envía el Espíritu Santo hacia nosotros. O sea, esto, hermano, es realmente impactante, impresionante, ¿sí? Dice el 29, dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la del señal de Jonás. Hechos 17:5. Una de las cosas que, bueno, creo que ya les mencioné
que los hombres malos, hermanos, son ociosos. Una persona ociosa es una persona que tiene malos pensamientos, que maquina. Entonces, está tremendo. Dice 17:5 de Hechos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos. ¿Sí? Dice, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Entonces, a ver, ¿tú qué crees que haga una persona que asalta? Es una persona que la mayor parte de su tiempo la dedica a hacer nada, sino más bien a observar la gente, qué pasa, qué horas pasa, con qué pasa, cómo puede hacerle para eso. Se está maquinando. Una persona ociosa está maquinando, ¿sí? Aquí vamos a leer Hechos 19, 12, 13 y 16. Fíjate bien, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Tú qué crees que un espíritu malo haya provocado en los pensamientos? ¿Tú qué crees que un espíritu malo que entró a un cuerpo, a una vida, haya provocado en sentimientos, emociones? Pues obviamente todo malo, ¿no? ¿Sí? Entonces, espíritus malos pueden operar, pueden entrar y pueden operar a través de los pensamientos y producir, por supuesto, enfermedades. En principio, tus pensamientos se enferman, tus sentimientos se enferman, las emociones se enferman, la voluntad se enferma y finalmente, ¿verdad?, se manifiesta en enfermedad física. Entonces, cuidado. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, déjeme conecto porque si no, sí, baja la batería. El 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, apartarse de lo malo es para seguir lo bueno, ¿sí? Pero para esto, hermano, hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra. Porque generalmente decimos, ay, pues no creo que esto sea malo. O sea, lo he hecho toda mi vida y no creo que sea malo. No, hay que ver qué es lo que dice Dios, que es el creador. Él es nuestro Dios y nuestro Padre por cuanto estamos en Cristo Jesús. Entonces, Él es el que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso está en la palabra, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 5:16, vamos a leer desde el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, aprovechando bien el tiempo está implicando no estar en ociosidad. Aprovechar bien el tiempo implica leer la palabra. Aprovechar bien el tiempo implica entrar en comunión, orar, interceder, ¿sí? Entonces, para no estar ociosos, hermano. Porque cuando no se hace eso, pues la gente puede estar viendo, a ver, oyendo, ¿verdad? Atenta a ver qué es lo que están hablando otros.
o viendo a ver qué están haciendo otros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, y aprovechar bien el tiempo implica, ¿verdad?, estar en las cosas del Señor. A lo mejor compartiendo, a lo mejor estudiando, leyendo la palabra, llevando las buenas nuevas, que se convierta gente a Cristo, etcétera, etcétera, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, tomar toda la armadura de Dios está implicando no en sí una armadura física, hermano. No en sí que yo diga, ay, yo me pongo el yelmo y ahora tomo la espada. No, implica principios. Implica estar viviendo los principios, haciendo justicia, ¿verdad? Ceñir los lomos, nuestros lomos con la verdad, ¿sí? Implica principios divinos, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿sí? Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces aquí dice, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Entonces, ¿cuándo haces una mala obra? Pues esa mala obra inició en tu corazón. Después en los pensamientos, en la mente, en los sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿a poco crees una persona que robó, una persona que asaltó, una persona que cometió un asesinato? Es una mala obra, pero ¿dónde inició? En su corazón, en sus pensamientos, en su mente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque personas, hablando de los creyentes, hermano, que no perdonan, que no aman, que aborrecen, pues hermano, hay malas obras, ¿sí? Porque mira, el amar nos lleva a perdonar y es una cobertura y cubres al hermano, ¿sí? Pero si no lo amas, si lo aborreces, pues simplemente hay una mala obra porque dice que eres homicida. No lo has culminado físicamente, pero el ser homicida sin haberlo culminado es algo más profundo que habló Cristo Jesús, porque está hablando que lo que una persona hace surge de su corazón, ¿sí? Entonces, esas malas obras es porque está en el corazón y porque pasaron a los pensamientos y porque están anidadas en la mente y porque contaminaron los sentimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice 2 de Timoteo 3:13, ¿sí? Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿sí? Entonces, aquí estos engañadores tienen malos pensamientos, pero estos engañadores, obviamente, ¿verdad? Estos son hombres malos y tienen muchos velos, ¿sí? Entonces, por eso dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañan, sí, porque son malos y siendo engañados. Tampoco se dan cuenta porque su mismo engaño son velos en ellos mismos que les impide ver y entender, ¿sí? Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Entonces los malos pensamientos llevan a obras malas. Entonces no es bueno, hermano, anidar los malos pensamientos, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que todo mal pensamiento, ¿verdad? Nuevamente, ese mal pensamiento se maquina, se forma una fortaleza. Y por ahí hay un versículo, a ver si ahorita lo leemos, ¿sí? Hebreos 3:12
Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, del Dios vivo. Entonces, un corazón incrédulo es un corazón malo. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Sí? No hay temor de Dios. Entonces, un corazón malo va a conducir a incredulidad. Y por supuesto está apartado de Dios. ¿Tú crees que una persona que asalta, que roba, que adultera, tiene temor de Dios? Es un corazón malo, ¿sí? Porque ni siquiera le está interesando, ¿verdad?, que lo que se va a gastar con la amante en un lugar, en la comida, en lo que tú quieras, ¿verdad? Es algo que les pertenece a sus hijos, a su esposa, ¿sí? Entonces, es un corazón malo. Porque en ese corazón que está adulterando, que está fornicando, que asaltó, que mató, ¿verdad? Pues obviamente que no hay un temor de Dios. Entonces, no considera, no cree que hay un todopoderoso, ¿verdad?, que todo lo ve, ¿sí? Entonces es un corazón malo, es un corazón incrédulo, ¿sí? Entonces, cuando tú volteas y dices, bueno, nadie me ve, pues cuidado, ¿verdad? Porque a lo mejor no está la autoridad, a lo mejor no está el que cuida el edificio, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios sí te ve y ve tu corazón, ve las intenciones de tu corazón. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Ok, nos dice Hebreos 10:22. Dice desde el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjate bien, y teniendo un gran sacerdote, Cristo Jesús, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces, a ver, ¿a poco tú crees que tú te puedes acercar a la presencia de Dios no siendo sincero? Dios sabe y ve tu corazón, pero lo que Dios espera es que tú lo digas, que tú lo reconozcas, porque Él ya lo sabe, ¿sí? Por eso ahí dice Isaías 14 del 12 al 15, ¿no? Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, o sea, el Señor ya sabía que había en el corazón de Lucero y Lucero pensó que ¿quién lo iba a ver? Entonces, hermano, no podemos ignorar esto. El Señor, hermano, ve nuestros corazones, ¿sí? Entonces, no podemos entrar a la presencia de Dios sin que te hayas puesto a cuentas, sin que le hayas dicho, sí, hice esto, sí, no me gusta esto. Tienes que ponerte a cuentas, ¿sí? Tienes que ser sincero, honesto, hablar con al Señor con rectitud, porque Él ve el corazón. No lo puedes engañar, ¿sí? No puedes entrar a la presencia de Dios y echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa. Y no, y es que porque me traicionó, y es que porque dijo de mí. No. ¿Sabes qué? Dios sabe todas las cosas. Y lo que haya hecho el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, ¿sabes qué? Dios lo sabe. Tú tienes que entrar siendo recto, honesto, sincero con el Señor y decir si lo hice o no lo hice. O sincero, hermano, sincero con el Señor. ¿Sí? Honesto, recto. ¿Sí? Porque no lo podemos engañar. Entonces dice, 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Ay, ¿cuánto falta? Nos dice Santiago 2:4, vamos a leer desde el 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?
¿sí? Entonces, cuidado, hermano, ¿sabes qué? Porque muchas veces le puedes dar, ¿verdad? Y puedes sentar en la primera fila, ¿verdad? Aquel, ¿verdad? Del cual tú puedes obtener ganancia, aquel que tú le ves que tiene una posición y del cual te puedes beneficiar, ¿verdad? Y a la gente que tú consideras que no puedes sacar ningún beneficio, los dejas atrás o los tratas mal. Entonces, ¿sabes qué? Dice, entonces vienes a ser jueces con malos pensamientos, porque el que tu pensamiento, ¿verdad? Que en tu pensamiento tengas que aquel que tiene una posición, una economía, ¿verdad? Le puedes dar los asientos de adelante, hermano, está mal, ¿sí? Entonces, porque estás poniendo por delante tu interés, estás poniendo por delante que puedes sacar un beneficio, ¿verdad? Que puede ser en dinero, ¿sí? Y entonces aquí, hermano, cuando el Señor está hablando y está dando de su amor, las cosas, hermano, tienen que resolverse con el amor de Dios. Las cosas tienen que resolverse con la sabiduría de Dios. Las cosas tienen que resolverse con los principios de Dios. ¿Sí? No para mi beneficio. ¿Sí? Hermano, a lo mejor te podría poner más ejemplos, pero esto es tremendo. Fíjate bien lo que nos dice Santiago 4:16, ¿sí? Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La soberbia es mala, hermano, y está en el corazón. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la soberbia, hermano, es mala. Y si presumes de ello, hermano, eres malo, aunque estés en Cristo. ¿Sí? Hagas lo que hagas, así estés sirviendo, así seas un ministro, hermano. ¿Sí? Entonces, la soberbia, ¿verdad? Hace al hombre malo. La soberbia hace al hombre malo, hermano. ¿Sí? Ve casos de Ezequías, ve casos de Nabucodonosor, de su hijo Belsasar, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano, tenemos que tener temor de Dios. Dice primera de Juan 3:12, dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿de dónde crees que salió el que lo haya matado? Hermano, maquinó, tuvo malos pensamientos, ¿sí? Hasta que logró culminarlo en el antiguo, en Génesis, ¿no? Pero dice, ¿verdad?, que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. El que no ama a su hermano, hermano, está en un pecado de omisión, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, eso empieza, hermano, en los pensamientos. Y lo que está en los pensamientos está en el corazón. Segunda de Juan 11, vamos a leer desde el 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Sí? Entonces, hermano, cuidado, está hablando de la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, cuando tú recibes a alguien que no tiene la doctrina de Cristo, sí es peligroso porque te va a contaminar con esa doctrina, con la que él trae.
¿sí? Por eso aquí es muy importante, hermano, hermana, estar fundamentado. Estar fundamentado porque si tú no estás fundamentado, tú le vas a decir sí a toda doctrina. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces gente que está en una iglesia, en otra, ¿sabes qué? Tiene una mezcla de doctrinas y solamente termina confundida. Hay una sola doctrina, hermano, que es la doctrina de Cristo. Y esa es la que debemos de tener y esa es la que tenemos que vivir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis hermanos, bendiciones, que estén bien en el nombre de Cristo Jesús.